Mi máximo amor, mi sol y pasión, mi gran ganador, mi fuego interior, mi entrega total, mi alma y mi paz, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Dale el aplauso fuerte. Dale el aplauso fuerte al Señor. Porque cantaremos que Él es mi victoria. Él es mi gloria. Y por siempre viviremos y reinaremos con Él. Así es que nada mejor que estar aquí en este lugar para exaltarle, expresarle esa alabanza, esa adoración a nuestro Dios juntos como pueblo escogido del Señor y también como iglesia, la que Él ganó y compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Démosle otro fuerte aplauso al Señor. Seguiremos cantando y exaltando su nombre por toda la eternidad. Y vamos a seguir cantando las alabanzas a Él. Vamos a alabar a nuestro Dios con gozo y alegría porque llegó el tiempo. Y adorar a nuestro Dios. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Llegó el tiempo, llegó la hora
Señor, si abunda tu provisión. En toda la plenitud, Señor, yo te bendeciré. Con toda mi alma te bendeciré, Señor. Qué bueno es alabarte, Padre. Te bendeciré si abunda tu provisión a través de la plenitud. Te bendeciré. Te bendeciré cuando esté en necesidad a través de la tempestad. Te bendeciré. Si derrama bendiciones. Si derramas bendiciones, te adoraré. Si en la oscuridad me encuentro, aún cantaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, gloria a tu nombre yo daré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, gloria a tu nombre yo daré. Te bendeciré cuando el sol brille sobre mí, cuando el mundo calmado esté. Te bendeciré. Te bendeciré, si tu gloria invade mi ser, si me cuesta alzar la voz. Te bendeciré. Si derramas bendiciones, te adoraré. Si en la oscuridad me encuentro, aún cantaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, gloria a tu nombre yo daré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, gloria a tu nombre yo daré. Hazlo. Hazlo y también. Hazlo, mi Señor, donde cantaré. Te bendeciré. Hazlo y también. Hazlo, mi Señor, donde cantaré. Te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, gloria a tu nombre yo daré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, gloria a tu nombre yo daré. Te bendeciré. Te bendeciremos, Señor, por siempre y para siempre. Vamos entonces a prepararnos para nuestras ofrendas y diezmos. Antes de dar el diezmo y la ofrenda, es bueno, creo, hablar y enfatizar algo. En la Biblia está establecido el diezmo y la ofrenda como dos cosas diferentes. El diezmo sabemos que es el 10% de nuestro ingreso, ¿verdad? Y es algo que muestra nuestra fidelidad a Dios. Mientras que la ofrenda es algo de agradecimiento. Es algo que sale, no hay una cantidad específica. Dice la palabra que cada uno ve como propuso en su corazón. Entonces, esto es una muestra de ¿qué? De agradecimiento, de amor, ¿verdad? Que tenemos hacia Dios y a su obra y a nuestros hermanos. Por eso las ofrendas se usaban y se siguen usando y se van a seguir usando, como Dios dice, que es para ¿qué? Sostener, ayudar a los que estén en necesidad. Así que en esta mañana
Vamos a orar y a darle gracias a Dios por eso. Amén. Padre mío que estás en el cielo, te doy gracias, Señor Jesús, porque una vez más, Señor, tú nos permites venir a tu casa, Señor, a alabarte, a bendecirte, Señor. Y de la manera, Señor, en que lo vamos a hacer en este momento, Señor, es a través del diezmo y de la ofrenda, Padre. Queremos, Señor, mostrar nuestra fidelidad a ti, Señor, a través de cada uno de ellos, Señor. Y asimismo, Señor, mostrar, porque tu palabra dice que el que no ama a su hermano, Señor, ¿cómo vamos a decir que vamos a amar a Dios? No podemos, Señor. Y a través de la ofrenda, Señor, es cuando nosotros mostramos el amor que tenemos los unos por los otros, aquellos que están en necesidad, Padre. Yo te doy gracias en este día, Señor, porque es una oportunidad de poder mostrarte, Señor, que te amamos, Señor. Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que han dispuesto, Señor, sus corazones a bendecir tu nombre en este día, Señor. Gracias por ellos y te pido, Padre, que tú multipliques, Señor, cada semilla que ellos están plantando, Señor. Tu palabra también dice, Señor, que tú darás bendición hasta que sobreabunde, Señor, aquellos que creen y obedecen en tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por esta ofrenda, la presentamos delante de ti, Señor, esperando que tú la recibas, Señor Jesús. Recíbela, Padre, como olor fragante, Señor, ante tu presencia, Señor. Gracias te doy y te sigo pidiendo, Padre, para que tú sigas dándole, Señor, a aquel que no tiene para dar, Señor, que tú le proveas, Dios mío. Te doy gracias, Señor, que nunca falte, Señor, el alimento, Señor, en ninguno de los hogares, Señor, y en esta casa sobre todo, Señor. Te damos gracias y la presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra ofrenda te la entregamos para tu obra, digo el Señor, con nuestro gozo hoy te la damos, al adorarle, ama al Señor. En tu palabra está escrito, trae los diezmos, harán por mí, la alimento, siempre mi casa, en abundancia, tú bendecirás. En abundancia, tú bendecirás, Señor Jesús. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios y vamos a cantar este cántico que dice: úngeme. Úngeme, Señor Jesús, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia.
Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Oh Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor Jesús. Unge esta iglesia, Padre Celestial. Bueno es alabarte, oh Dios. Bueno es servirte a ti, Padre. Qué bueno es estar en tu presencia, oh Dios. Qué bueno es servirte, Padre. Por eso, Señor, sentimos la unción en este lugar. Siento la unción en este lugar. Siento el poder, Señor Jesús, de tu majestad. Oh Santo, te adoramos a ti. Dígalo una vez más. Siento la unción en este lugar.
Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, prosperándome. Señor, estás aquí, tocando mi ser. Sé que estás aquí. Oh Señor Jesús, sé que estás aquí. Tú estás aquí en este momento, Señor. Sé que estás aquí. Oh Señor. Sé que estás aquí. Te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria. Toda la honra, toda la alabanza es para ti, Señor Jesús. Oh Señor, qué bueno sentir tu presencia, Señor, moviéndose en este lugar, Padre. Oh Señor, qué bueno que tienes nuestros corazones, Padre. Aleluya, te adoramos, Señor, y te exaltamos, Padre, y te damos toda la gloria. Porque eres Rey, Señor Jesús. Porque eres soberano. Aleluya. Porque eres Dios. Gracias, Padre. Sigue dirigiendo, Señor, este servicio. Síguenos llenando con tu presencia, Señor Jesús. Ahora por medio de la predicación, oh Dios, transforma nuestra vida por medio de tu palabra, Padre. Y que seas tú dirigiendo, Señor, nuestros pasos a donde quiera que vayamos. Sabemos que son tiempos difíciles, pero estás aquí, Señor, cubriendo nuestra vida, sanándonos, Señor, restaurándonos. Oh Señor, proveyendo nuestra vida. Qué bueno eres, Señor. Oh, te adoramos, Padre. Santo eres tú, Señor Jesús. Sé que estás aquí, Señor. Sé que estás aquí, Señor Jesús. Gloria a Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le damos ese aplauso fuerte? Un aplauso fuerte a Cristo. La gloria y la honra solamente para Él. Pues vamos a compartir la palabra, y hoy es el último domingo de este mes, y hoy va a ser el último mensaje de esta serie que hemos estado dando sobre una entrega total al Señor. Lo que debe haber en nuestro deseo, cuando buscamos al Señor, queremos servirle, debe de haber una verdadera entrega real, genuina, una entrega completa. Y hemos estado viendo diferentes historias que nos da la Escritura con diferentes personajes, y cada uno de ellos cómo fue ese momento en el cual ellos recibieron la palabra, ellos creyeron, la aceptaron, manifestaron su fe y luego la pusieron en acción, obedeciendo al Señor. Y vimos a Elías con la viuda de Sarepta y cómo el Señor logró el milagro, y no le faltó el agua, no le faltó el aceite y no le faltó la harina. Y vimos también en Ana, la mamá de Samuel, cómo en la condición que ella estaba, ella rogó, se derramó delante del Señor, y el Señor hizo el milagro. Y ella no solamente aceptó aquella promesa del Señor, sino que ella también tuvo la fe, la seguridad de que Dios había escuchado su oración, y también ella procedió, vio el milagro y procedió a cumplir con el mandato, con lo que ella se había comprometido, con lo que ella había entendido que ahora era ese niño, y lo entregó totalmente al servicio del Señor. Y vemos quién fue Samuel, uno de los profetas más prominentes y que más se puede escuchar dentro de la palabra del Señor.
Asimismo vimos otro caso que quizás era un caso negativo, el joven rico, la semana pasada, como este joven, teniendo la oportunidad de poder haber tenido lo que mejor se puede obtener sobre esta tierra, que era su salvación, su vida eterna. Estaba interesado en eso, pero había cosas que le ataban todavía a este mundo, que le ataban a esta tierra, a las cosas materiales. Y vemos que Cristo le dio la palabra, Cristo le dio la promesa, pero él no la quiso recibir. Él no quiso recibir, ni se movió a fe, aceptando aquello que Cristo le proponía y le estaba dando él mismo la oportunidad de poder salvar su alma, de poder tener la vida eterna. Pero él la rechazó. No estuvo dispuesto a entregarlo todo al Señor, entregar su vida, entregar todas sus posesiones, para que así Dios hiciera con él como era lo necesario y poder salvar su vida, poder darle la vida eterna. Pero vimos el otro caso, en Lucas capítulo 21, aquella viuda que dice la palabra, que siendo pobre, lo único que tenía, ella estuvo dispuesta a complacer al Señor, estuvo dispuesta a darle al Señor lo que fuera necesario, y vemos como ella lo único que tenía entregó, porque había una vida, un corazón primeramente entregado. Y cuando hay un corazón completamente entregado, un alma, un espíritu nuestro al Señor, entonces vamos a estar dispuestos a darle al Señor lo que Él nos pida y hacer lo que Él quiera que nosotros hagamos. Tiene que haber una entrega para poder ver luego la maravilla del Señor y ver en la manera en que Dios va a obrar en nuestro ser, en nuestro hogar, en nuestro derredor, en la iglesia. Tiene que haber una verdadera entrega, una entrega total para servirle a Él incondicionalmente. Hoy vamos a ver otro caso. Hoy va a ser el último. Y vamos a verlo, y si lo quiere buscar, si no, pues lo puede dejar así, grabárselo en su mente y lo lee con calma en su casa. Hoy vamos a ver en el libro de Hechos, el capítulo 2. El capítulo 2 de Hechos, los versículos desde el 42 hasta el 47. Todos esos versículos. Y es ahí la parte donde nos vamos a basar en cuanto a lo que ahí relata de lo que sucedió en ese pasaje. Y vamos a ver cómo esto combina con lo que hemos estado hablando en cuanto a una entrega total. Hemos estado viendo personas individualmente cómo respondieron al Señor, aunque el joven rico no respondió. Y vemos un caso negativo, cuando una persona no está dispuesta a dejar lo que sea necesario con tal de recibir a Cristo y poder recibir salvación y también recibir vida eterna. Pero hoy vamos a ver un caso en conjunto. Dice la Escritura ahí antes del versículo 42, en Hechos capítulo 2, en el versículo 41 más específicamente, dice que así que todos los que recibieron la palabra, todos los que oyeron la palabra, ¿en qué lugar estamos? ¿En qué situación? Este es el momento cuando los discípulos, por mandato del Señor, estaban reunidos todos en aquel lugar que el Señor les mandó a que se reunieran. Cuando estaba subiendo hacia los cielos, después de haber resucitado, Él les dijo: ahora quédense en Jerusalén y esperen por la llegada del Espíritu Santo y seréis revestidos con poder de parte del Espíritu. Pero quédense ahí. Y dice que ellos se mantenían juntos, estaban juntos durante ese tiempo, durante esos días, hasta que llegó el Espíritu Santo con poder y fue llenando a cada uno y fue derramándose en cada uno. Y dice que ahí en el capítulo 2, que después de haber tenido esta experiencia, entonces Pedro
se levantó de entre todos los que estaban allí reunidos, eran unos 120, y dice que empezó a predicar la palabra en el poder del Espíritu Santo. Y predicando la palabra, dice que ya al final del capítulo 2, ahí en el versículo 41, dice que toda aquella multitud, todos los que estaban allí reunidos, escuchando la palabra, escuchando a Pedro, viendo, siendo testigos oculares de lo que allí había acontecido cuando llegó sobre ellos el Espíritu Santo, dice que después que recibieron la palabra, ellos la recibieron, la escucharon, dice que entonces se movieron a fe y recibieron a Jesucristo. Ellos abrieron su vida, abrieron su corazón, abrieron su alma, su espíritu y recibieron a Jesucristo. Creyeron en Él, pusieron su fe en el Señor. Y dice que luego que recibieron la palabra y se movieron a fe, porque recibieron a Cristo en su corazón, dice que fueron bautizados todos, y ese día se añadió a la iglesia, se añadieron como 3,000 personas. Eso es cuando opera el poder del Espíritu Santo a través de una vida. Y eso es cuando hay vidas que están receptivas a escuchar la palabra de Dios. Y no solo a escucharla, sino a creerla, a aceptarla y a hacerla parte de sí mismo. Aquellos que se convirtieron en ese primer mensaje, sermón de Pedro, dice, se convirtieron como unos 3,000. Unos días después, dice que volvió Pedro a predicar, a hablarle a la multitud, y dice que se convirtieron como ¿cuánto? Como unos 5,000. Miren qué poder había en ese momento. ¡Qué entrega! ¿Cómo se manifestaba el Espíritu Santo? Porque había una entrega genuina en aquellos discípulos. Había una verdadera vida derramada delante del Señor. Vida de oración, de búsqueda en espíritu y en verdad. Y es ahí donde dice que se añadieron unos 3,000. Se estableció inmediatamente lo que podemos conocer como una comunidad de creyentes. Una comunidad de creyentes se empezó a establecer, porque empezaron a buscarse unos a otros dentro de esa fe, dentro de eso en lo cual ellos habían oído, habían recibido y ahora habían aceptado. Ahora se estableció una comunidad de fe. Imaginémonos, solamente al principio habían, antes de, cuando estaban en la celebración del día de Pentecostés, dice la Escritura que habían ¿cuántos? 120 reunidos. 120. Y por la manifestación que hizo el Espíritu Santo, luego entonces de esa misma vez, en un mensaje que se da, se convierten 3,000 personas. ¡Wow! Y a veces uno se pone a pensar cómo sería eso en ese momento. Y toda esa multitud de personas, 3,000, así, de solamente dar un mensaje y que las personas hubieran recibido, aceptado la palabra. Y esos 3,000 de golpe ahí. Y ahora yo me imagino los discípulos decir, ¿y ahora qué vamos a hacer con toda esta gente? ¿Y ahora qué vamos a hacer con esta multitud nueva de creyentes? Pero es ahí donde el Espíritu Santo va guiando y va dirigiendo. Donde el Señor desde los cielos está guiando a su pueblo por medio del poder de su Espíritu Santo. Y dice la Escritura que inmediatamente se estableció una comunidad de creyentes. Y entonces, ¿qué es la palabra comunidad? Todos sabemos que en diferentes lugares hay comunidades que se establecen y la definición más sencilla de lo que es una comunidad es un grupo de personas que tienen todas las cosas en común. Por eso se llama comunidades. Viven en cosas que tienen en común
Y no solamente eso, sino que son dirigidos por leyes que se han establecido y también persiguen unos propósitos. Y eso es lo que es una comunidad. Y vemos comunidades en diferentes lugares. Y comienzan a llegar gente. Y otros se unen. Y otros se unen. Y ahí se forma una comunidad. Personas que viven en un lugar, tienen diferentes cosas en común. Y son dirigidos por unas reglas, unas leyes. Y que también están bajo unos propósitos. Pues aquí se estableció una nueva comunidad. La comunidad de creyentes. La comunidad de fe. Y no es otra cosa que lo que Cristo dijo que venía a establecer sobre esta tierra. Él dijo que venía a establecer su iglesia. La iglesia. Y eso es la comunidad de creyentes. La iglesia es esa comunidad de fe. La iglesia no es otra cosa que aquellos que han sido redimidos, lavados por la sangre de Jesucristo. Y nos convertimos en una comunidad. Y eso es el propósito que Cristo quería establecer. Su iglesia. Él dijo que venía a levantar su iglesia. Él dijo que sobre él iba a estar puesta la iglesia. Y la iglesia es una comunidad de fe. Es una comunidad de creyentes. Donde todos tenemos y buscamos por las mismas cosas en común. Donde tenemos y somos dirigidos y guiados por unas mismas leyes, unas mismas reglas que nos vienen de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es nuestras reglas de fe. Es lo que usamos para dirigirnos, para entender los planes y propósitos de Dios. Y eso es lo que nosotros usamos para entonces entender cómo vamos a funcionar sobre esta tierra. Como iglesia, como creyente, la palabra de Dios. Pero también perseguimos unos mismos propósitos. Y ese propósito es que se predique este mensaje del Evangelio en todo el mundo. Y no solamente eso, sino que nosotros podamos traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Trayendo el Evangelio, predicando la palabra, haciendo lo que dice la palabra, nuestra regla de fe, entonces vamos a ir trayendo el reino de Cristo sobre esta tierra, hasta que Cristo mismo venga y va a establecer su reino, y dice que nosotros reinaremos juntamente con Él. Amén. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Santo. He ahí donde entonces comenzaron con todos aquellos que ya estaban y los que se añadían y se añadieron ese día. Dice que se estableció una comunidad de creyentes. Empezaron a organizarse y a establecerse. El versículo, ahora, hay unas cosas que entonces ellos empezaron a dar evidencias mostrando rasgos de que había una iglesia con los principios correctos de la palabra y que entre todos había esa entrega verdadera y genuina y esa entrega completa. Dentro de esa comunidad de creyentes hubo esos rasgos, se manifestaba lo que era la verdadera entrega al Señor. Y es ahí la descripción dentro de ese pasaje, desde el versículo 42 del capítulo 2 hasta el versículo 47, es ahí los principios que iban a estar manifestándose dentro de la comunidad de creyentes de lo que era una verdadera entrega al Señor y que había una disposición completa, sin poner ningún tipo de tropiezo a lo que Dios y Cristo querían hacer a través del Espíritu Santo. Y lo primero que dice ahí en el versículo 42, cuando leemos, es que dice, y perseveraban. Ahora, dentro de estos rasgos
hay tres con los cuales yo quiero hablar y que son los tres rasgos principales, las tres evidencias principales que había de este grupo, de esta comunidad de fe de creyentes, de esta iglesia que comenzaba, la primera iglesia dentro del Nuevo Testamento, que fue la que, por la cual Cristo murió para levantar su nueva iglesia. Y he ahí estos tres rasgos. El primero fue el compañerismo. Hubo compañerismo entre ellos. Y ese es el primer rasgo, la primera evidencia que debe de haber cuando hay una entrega completa y total. Estamos hablando de ahora de la iglesia. No estamos hablando quizás de algunos en particular. Estamos hablando de cada uno como iglesia, como grupo, como comunidad de creyentes de fe. Y dice la Escritura que ahí en el versículo 42 que dentro de ese compañerismo comenzaron entonces a suceder una serie de cosas. Ahora, ¿qué es un compañerismo? Compañerismo es cuando una persona comienza a hacer amistad con otra. Y dentro de esa amistad comienzan a haber una ayuda mutua. Y dentro de esa ayuda mutua comienzan a buscar hacer unos resultados. Y es como cuando nosotros en los trabajos normalmente la gente dice, sí, porque allí hay un compañero mío de trabajo. O hay una compañera de trabajo. Y es ahí donde vemos que en las compañías, por eso se llama el nombre compañía, porque se compone de personas que viven y actúan como compañeros. Y es la palabra compañía, de ahí que se deriva, de tener acompañamiento. Y se trabajan unos con otros. Y cuando nosotros hablamos del trabajo y hablamos de los compañeros, ahí es donde decimos que este compañero de trabajo, ¿por qué? Porque ya se ha establecido una relación, una amistad, y se ayudan mutuamente para llevar a cabo el propósito por lo cual tiene la compañía o tiene la empresa, que es que cada uno logre con la ayuda entre uno y otro el producto deseado para esa compañía y esa empresa. Dentro de la comunidad de creyentes, dentro de la iglesia, tiene que existir el compañerismo. Y eso es lo que aquí vemos en esta iglesia. En esa iglesia, lo que llamamos la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó, había un verdadero compañerismo. Se empezaron a establecer lazos de amistad. Empezó a haber ayuda mutua entre uno y otro. Y trabajaban hacia ese mismo fin y hacia ese mismo propósito. Y dice ahí en el versículo 42, dice, y perseveraban. Y perseveraban. Me interesa mucho esa palabra perseveraban. Hace un tiempo, años atrás, pero no tantos años atrás, pero había un tiempo, años atrás, yo tenía como quizás 16 años, por ahí, pues entonces hace como 30 años, más o menos. En una ocasión estaba hablando con otro joven, 16 años, pues claro, jovencito, estaba hablando con otro joven. Y hablando con él, nos empezamos poco a poco y nos identificamos que ambos éramos creyentes. Y yo le pregunto, ¿y a qué iglesia tú vas? ¿En qué iglesia tú estás? Y me dice, yo persevero en la iglesia de tal lugar. Y a mí eso me impactó, me impresionó. Cuando él dijo, yo no voy, yo no estoy, yo no asisto, no, yo persevero en tal iglesia. Y eso a mí pues, y empecé luego más adelante a escuchar muchas personas, gente que cuando se expresaba decía, porque yo persevero en tal iglesia, yo persevero en tal iglesia.
Y eso, cuando lo ponemos a analizar y evaluar, deberíamos de usar esa misma expresión. Dice aquí que ellos perseveraban. ¿Para qué es la palabra perseverar? El significado de la palabra perseverar es persistir, mantenerse, estar firme, ser constante. Y cuando una persona persevera por algo, se mantiene ahí y ahí. Y no solamente se mantiene, sino que se compromete. Y al comprometerse, realiza labores y funciones. Mucha gente, y es ahí donde, espero que me entiendan lo que quiero decir, que hoy día ya no se usa la palabra perseverar, se usa la palabra asistir. Y cuando le preguntamos a una persona, dice, no, yo asisto a tal iglesia, ¿cierto? Y solamente asisto. No está ¿qué? Comprometido. No es firme. No es constante. No está involucrado. No realiza quizás funciones. Solamente asisto. Me gozo, disfruto con el culto, saludo a los hermanos, pero no estoy comprometido. No persevero. Qué diferente cuando nosotros usamos persevero. Dice que los discípulos, antes de venir y llegar sobre ellos el Espíritu Santo, en el capítulo 1 dice, y estaban perseverando unánime juntos en oración. Estaban ahí constantes. Estaban ahí comprometidos. Y ahí fue donde de repente cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice, vuelve y repite aquí, y perseveraban. Esa comunidad de fe perseveraban. Ellos entendían y sabían qué era su propósito y trabajaban en unidad para ese propósito. Estaban comprometidos con ese propósito. Apoyaban, aportaban para que se diera ese propósito. Ellos no solamente asistían, ellos también se comprometían. Estaban perseverando. Ahora, miren cómo dice la Escritura. Y ellos, esos que se añadieron, esos que se entregaron, esos que se convirtieron al Señor, esa comunidad de fe de creyentes, empezaron a establecer ese compañerismo. ¿Y cómo se definía y cómo se lograba ese compañerismo? Pues dice, y perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que hay que hacer es recibir la palabra, la enseñanza. Los apóstoles eran los únicos autorizados en ese tiempo de dar la palabra. Eran los únicos, los apóstoles, porque fueron aquellos que fueron llamados por el Señor y fueron entrenados y fueron capacitados mediante la palabra y la guianza de Cristo y del Espíritu Santo. Y ellos eran los responsables y los únicos autorizados en ese tiempo. Por eso especifica bien, y perseveraban, número 1, en la doctrina, en la enseñanza, pero de los apóstoles. Eran los únicos que habían recibido la enseñanza directa del Señor, y ahora esa enseñanza ellos la tenían que transmitir a otros. Para la nueva iglesia, la iglesia naciente, el nuevo grupo de creyentes que se estaba levantando. Y yo me imagino a ellos impartiendo la palabra, pero no solamente, porque lo único que tenían en ese tiempo era lo que conocemos como el Antiguo Testamento.
Y el Antiguo Testamento era la única, por llamarlo así, para que lo podamos comprender mejor, era la única Biblia que tenía. Lo que era el Antiguo Testamento, como nosotros lo tenemos. No existía un Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es lo que Cristo vino a establecer para la iglesia. Es lo que Cristo vino a predicar. Y cuando nosotros entonces, si buscamos en la Biblia, en nuestra Biblia, el Nuevo Testamento, y es importante esto, en el libro de Mateo, desde el capítulo 5 al capítulo 7, es ahí donde Cristo está estableciendo cuáles son los principios, cuáles son los mandatos, cuáles son las regulaciones para aquellos que van a vivir como la iglesia de Cristo. Y son los mandatos que Él dio, es lo que se conoce como el Sermón del Monte, que impartió la bienaventuranza, impartió una serie de estatutos, los cuales ahora la iglesia se deja llevar por ellos. Usamos el Antiguo Testamento como base, como una fe, como un cumplimiento de lo que iba a venir. Y yo me imagino a los apóstoles cuando se reunían para hablar, para enseñar. Ellos quizás hacían ver que el Antiguo Testamento fue el cumplimiento y las profecías de lo que iba a venir. Y enseñaban todos aquellos pasajes y aquellas escrituras donde hablaba del Mesías, donde hablaba de aquel que iba a venir a redimir, a rescatar su pueblo, de aquel que venía a establecer su reino sobre esta tierra. Y yo me imagino cuánta enseñanza ellos estaban dando, decir, ese que fue crucificado, ese que a pesar de que murió y fue enterrado, sepultado, ese mismo se levantó con gran gloria y poder y ahora vive y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Es ahí, esa era la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Empezar a enseñar el nuevo camino de salvación, la nueva fe en Cristo Jesús. Y no había otro que pudiera llevar a cabo esa labor, sino solamente aquellos que habían sido los apóstoles de Jesucristo. Una vez ya se escribe el Nuevo Testamento y se recopilan, ya ahora con los escritos que ellos hacían, ya ahora otros enseñaban también la palabra, la doctrina, pero no enseñaban otra cosa sino lo que Cristo había dado a los apóstoles. No podía haber otra enseñanza. Y eso es lo que se llama la sana doctrina. Los principios que Cristo vino a establecer para la iglesia. Y es ahí donde entonces ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Dice también, ¿en qué más perseveraban? En la comunión de unos con otros. En la comunión. En buscar, establecer las relaciones entre unos y otros. Pero ¿qué también significa comunión entre unos y otros? Que ellos comían juntos. Empezaron a establecer esa comunidad de fe de comer unos con otros, compartir unos con otros. ¿Y qué más hacían? Además de comer juntos y compartir, ellos cantaban y adoraban a Jesucristo. Ellos también compartían lo que eran las alabanzas y la adoración al Señor. Y eso era la comunión entre unos y otros. Pero ¿qué además de en qué perseveraban? Además de la enseñanza de la doctrina de los apóstoles, de la palabra de Dios, compartían unos con otros, comían juntos, cantaban juntos. Dice también que compartían el partimiento del pan. ¿Y qué es el partimiento del pan? La cena del Señor. Cuando en la Biblia dice el partimiento del pan, porque fue lo que el Señor enseñó antes de ser arrestado. Tomó pan y lo partió. Y dijo, tomad. En eso ellos se mantenían,
Porque el Señor dijo, ahora esto háganlo ¿en qué? En memoria de mí, recordándome. Esa era, como decir, la foto que dejó el Señor para ellos. Cada vez que compartían, partían el pan, recordando al Señor Jesucristo. Y no solamente partían el pan, dice también, además de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, también ellos, dice, estaban unánimes en las oraciones, oraban juntos, se fortalecían juntos en oración, clamaban juntos, buscaban del rostro y la dirección del Señor, orando juntos. Y cuando vemos eso, todo ese panorama, ese cuadro de compañerismo, que compartían la palabra, comían juntos y adoraban, alababan junto al Señor, partían el pan y también hacían oración en conjunto. ¿Qué es lo que vemos allí? Un culto dentro de la iglesia. Ese es el culto dentro de la iglesia. Y en eso ellos comenzaron a perseverar, a hacer ese compañerismo. ¿Y sabe cuál es la palabra que usa la Escritura en el original griego para compañerismo? Koinonía. Y ahí lo que eran sus koinonías. Ellos se reunían, lo que empezaron a llamar koinonía, hacer compañerismo. Y este era lo que estaba sucediendo dentro de ellos, dentro de esas koinonías. Ellos comían juntos, compartían juntos, alababan al Señor juntos, daban la palabra de Dios, partían el pan, la cena del Señor, y también oraban juntos. Y eso es lo que son las evidencias, los rasgos, cuando una iglesia se ha entregado totalmente a Jesucristo. Va a haber este tipo de cosas, va a haber este tipo de situaciones, va a haber este tipo de manifestaciones. Cuando la iglesia se compromete con el Señor, hace lo que dice la Escritura, perseveraban, se comprometían, se unían, se entregaban, se responsabilizaban, hacían la labor que fuera necesaria para que la obra del Señor continuara hacia adelante. No dice ahí ellos asistían, dice ahí ellos perseveraban. Va a ser difícil, y yo lo sé, no va a ser fácil tratar de cambiar esa expresión. No va a ser fácil decir no porque yo asisto a decir no porque yo persevero. Yo sé que no va a ser fácil, pero es mejor no decirlo y hacerlo. Comprometernos con el Señor y perseverar en las cosas del Señor. Gloria a Dios. Número 1, compañerismo. Dentro de la comunidad de fe de creyentes se estableció el compañerismo como evidencia de que era una iglesia, unos creyentes entregados realmente. Y le dije que eran 3. Y este fue el más corto, el del primero. Número 2, había entre ellos hermandad. Hermandad. En los versículos 44 y 45 de ese pasaje del capítulo de Hechos, dice que todas las cosas las tenían en común. Y no había necesidad en ellos, porque cualquiera que necesitaba, otros proveían y otros le daban. No había ningún necesitado. Es más, ¿sabe lo que dice el versículo 45? Dice, y algunos vendían, ¿qué? Sus propiedades para ayudar a los más necesitados. Oye, eso sí que es una iglesia entregada. ¿Recuerdan el joven rico? Cuando el Señor le dice, ahora te falta una cosa, vende lo que a ti te está sobrando, porque no lo necesitaba para vivir sobre esta tierra. Vende,
reparte a los pobres y tú verás que vas a tener tesoro en los cielos. Y ven y sígueme, sírveme. Pero él no quiso. Ahora dice que esta comunidad de fe, parece que muchos entendieron esa enseñanza del Señor, ¿saben? Porque dice que muchos vendían sus propiedades. ¿Saben quién fue uno de los que vendió una propiedad que tenía, que no la necesitaba, y la dio para el continuo movimiento de la obra? Bernabé, el ayudante de Pablo. Cuando Pablo y Bernabé comenzaron a juntos hacer la obra del ministerio, dice que Bernabé tenía una propiedad y la vendió y la trajo, y ello contribuyó al crecimiento de la iglesia. Ahora, no estoy insinuando nada, por favor. Amén. Todo eso lo va predicando la palabra. Mire, yo acordaba de esto en mi casa. Hace varios domingos atrás, en la mañana a las 10:30, hacemos un grupo aquí de los que llegan y oramos y pedimos al Señor y clamamos. Y en uno de esos oraciones, de uno de esos domingos atrás, varios domingos atrás, cuando estaba orando, el hermano que estaba orando empezó a orar por el culto y dijo: Señor, y ahora bendice al pastor, úngelo, y que él predique tu palabra, y que predique tu palabra sin pelos en la lengua. Y yo hice así, no sentí ningún pelo, pero bueno, pero dijo así. Pero la misma vez que me parece, ¿verdad? Algo. ¿Cuántos habíamos oído eso antes? En todos los países se da eso, ¿no? Yo sé que a lo mejor en ciertos países no sé si, pero sin pelos en la lengua. Y cuando uno se pone a analizar y a descubrir qué significa que hable una persona, o a veces dice: mira, ese habla sin pelos en la lengua, ten cuidado, ¿verdad? Es una persona que habla ahí, directo, que habla y dice la verdad ahí. Aunque a veces puede, ¿verdad?, ser demasiado de fuerte, pero es una persona que dice las cosas como son. En cierta manera, cuando lo analizamos, mira, el Señor hablaba ¿cómo? Sí, pero él le decía al pan, pan, ¿y qué? Y al vino, vino. El pan, pan, y al jugo de uva. Jugo de uva. No se vayan a confundir. No se vayan a confundir. Y es la parte cuando uno dice: Señor, pero es que a veces yo me siento, sinceramente, a veces me siento porque pienso que estoy hablando demasiado fuerte o directo y que puedo ofender. Pero por otra parte digo: pero Señor, si yo solamente estoy hablando lo que dice tu palabra, solamente estoy citando y diciendo lo que dice tu palabra, pues allá esté con el Señor, con su palabra y con el Espíritu Santo, como usted quiera hacerlo. Mi deber es, de este púlpito, de este altar, predicar la pura, sana y bendita palabra del Señor. Y cada uno escuchamos, y cada uno entonces tenemos que saber cómo vamos a responder a Jesucristo, porque es la palabra de Él. Y dice que tenían todas las cosas en común y no había necesidad, porque toda necesidad se cubría. Ahora, una cosa sí quiero hacer un paréntesis y aclarar, sin pelos en la lengua. Ellos no mantenían ociosos. ¿Me explico bien? Ellos no mantenían irresponsables. Ellos no mantenían a aquellos que vivían desordenadamente, sin ningún tipo de compromiso de ellos poder hacer lo que tenían que hacer para su sostén propio. Dice en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 10 más específicamente, dice: el que no quiere trabajar, que no coma. Ahora miren cómo dice: el que no quiere trabajar. No dice el que no puede trabajar. Simplemente la palabra de Dios hace un énfasis ahí cuando lo analizamos. Dice el que no quiere trabajar. Ahí Pablo hablándole a los tesalonicenses, segunda carta,
Ahora, cuando una persona no puede trabajar, quizás tiene una condición de enfermedad, una condición física que no le permite trabajar. Hay personas que han tenido un accidente y ese accidente los ha dejado también con una incapacidad que no pueden trabajar. Y si nos ponemos a hablarle y preguntarle cuánto, dicen ellos, cuánto yo quisiera estar bueno y sano en este momento para poder hacer cosas, poder trabajar, pero no puede. Ahora, está hablando del que está bueno y sano y no quiere trabajar, porque quiere vivir del mantengo, como dicen algunos. Quiere vivir como parásito, dependiendo de otro y que me puedan dar y que me puedan ayudar todo el tiempo. No, ellos no estaban para mantener ociosos, ni tampoco mantener irresponsables. Ellos veían la necesidad y ayudaban a todo aquel que estaba verdaderamente necesitado. Esa era la manera en que ellos mostraban su hermandad. Se trataban como verdaderos hermanos. Ahora, hay hermanos de carne y hueso que no se tratan como hermanos. Entonces debemos saber que la hermandad que había en ellos era el trato de hermanos, de lo que debe ser el verdadero trato entre hermanos. No como se tratan algunos hermanos. Hay hermanos que no quieren saber uno del otro, ¿saben? Yo creo que todos lo sabemos. Hermanos que no quieren saber uno del otro, que no quieren ni siquiera saludar al otro hermano, que se ha establecido entre ellos una rivalidad, así como la de Caín contra Abel, una rivalidad que no quiere saber de su hermano, que si se ven, se tratan como si fueran extraños y a la misma vez, si tuvieran la oportunidad, acabarse uno al otro. Había, donde yo me crié, había en la parte de atrás de la calle, que había en la parte de atrás, unos hermanos, que si no es porque uno sabía que eran hermanos, nadie podía decir que eran hermanos. No podían estar juntos. Dentro de la casa, yo vivía al otro lado de la calle y dentro de la casa ellos hablándose, nosotros lo escuchábamos en mi casa. Como los gritos, las ofensas, las barbaridades, las amenazas que se hacían, no se podían ver. Si en un momento dado estaba uno de ellos en el grupo de todos los muchachos que ustedes saben que uno se reúne y jugamos, si estaba uno, el otro llegaba, se iba. Porque no podían estar juntos, no se podían ver. Y eso eran a veces hasta amenazas de muerte y las palabras que se decían uno al otro. No eran un ejemplo de lo que son los verdaderos hermanos. ¿Y para qué están los hermanos? Aquellos que cumplimos y hacemos las cosas, como dice la Escritura, como hermanos, es que se ayudan unos a los otros, se buscan unos a los otros, se procuran unos a los otros, se interesan unos a los otros por sus diferentes situaciones. Y eso es lo que había entre ellos, ese tipo de hermandad, ese tipo de relación. Porque todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, somos hermanos los unos de los otros por medio de Jesucristo. Amén. Y para eso entonces como iglesia, ellos como iglesia, como comunidad de creyentes, no faltaba nada entre ellos, porque había esa preocupación de uno contra el otro. Veían la necesidad del uno hacia el otro. Y ellos se movían inmediatamente a ayudar al necesitado. Y por eso dice que aún si había una necesidad de vender algo para ayudar al otro, ellos estaban en la disposición. Porque dice, aún algunos vendían las cosas que tenían para que no hubiera esa necesidad. Estas son las evidencias
de lo que es una hermandad. Primero un compañerismo verdadero y ahora un trato de hermandad los unos con los otros. Y en tercer lugar, y este es el último, en los versículos 45 y 46 dice que había entre ellos unidad. Había la unidad entre unos y otros. 46 y 47. Había la unidad verdadera entre ellos. ¿Y cuál era la unidad que permeaba entre ellos y que prevalecía entre ellos? Era la unidad del Espíritu Santo. Una unidad lo cual nadie puede penetrar. Una unidad lo cual nadie puede romper. Una unidad lo cual nadie puede venir a destruir. Esa era la unidad que había entre ellos. Una unidad que no daba lugar a duda a los celos. No daba lugar a duda, no daba lugar a las envidias. No daba lugar a aquello que fuera contienda entre unos y otros. Cuando hay la verdadera unidad y la unidad del Espíritu, no va a poder haber ningún tipo de celo, ni envidia, ni iras, ni contiendas entre unos y otros. Y eso era lo que estaba existiendo en ellos en ese tiempo. Cuando dice la Escritura, habla de contiendas, no solamente es que van a haber choques entre unos y otros, no solamente es que tienen choque, que tienen roces, sino también es que se entra en un sistema de competencia. Y cuando viene el sistema de competencia, miren, hay que tener cuidado. Porque competencia significa buscar quién es mejor que el otro. Se compite para ver quién lo hace mejor. Si aquel lo hizo de esta forma, yo lo voy a hacer de esta otra forma mejor. ¿Para qué? Con eso me resalto. Y con eso recibo elogios. Y con eso me recibo grandeza. Pero no estoy glorificando al Señor. Lo que hago, lo hago por vanagloria, pero no para la gloria de Jesucristo. Ese es el peligro cuando existe la competencia. O cuando si por aquel no hace nada, yo tampoco voy a hacer. Aquel no viene, aquel yo tampoco voy a venir. Aquel no, yo tampoco voy a buscar. Aquel no. Entonces se establece ese tipo de competencia. O sea, aquel hace, ahora yo voy a hacer mejor. ¿Me explico? Sin pelos en la lengua. Amén. Como dice la Escritura. Como dice la palabra. Esa es la unidad. Había en ello la unidad verdadera. Había un solo Dios, un solo Señor. Había una sola fe, un solo amor, un solo bautismo y un solo Espíritu, que es el Espíritu del Señor. Esa era la unidad que había en ellos. Una unidad comprometida a que no viniera nada a afectar las relaciones entre unos y otros. Y dice, y cantaban con alegría, disfrutaban con alegría, comían con alegría. Y al final de ese versículo 47 dice, y el Señor añadía y seguía añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Vamos, Señor. Es ahí lo que dice la Escritura. La única manera en que Dios va a bendecir una iglesia en su totalidad, cuando estos tres factores se cumplan. De una iglesia, una comunidad de fe, una iglesia verdaderamente entregada, derramada delante del altar, entregada totalmente a Jesucristo, va a haber compañerismo, va a haber hermandad y va a haber también unidad. Y termino con esta ilustración, que es algo verídico. Estuve leyendo, hace un tiempito, en un artículo
que decía, hablando exactamente sobre este pasaje, había un misionero de años atrás, me parece que fue en los 80, había un misionero que fue a Chile a buscar evangelizar y llevar la palabra de Dios a Chile. Y ese misionero empezó a reunir un grupo de personas interesadas y empezó a compartirle este mismo pasaje, lo que fue la vida, lo que fue el impacto del evangelio, aquellas vidas, y cómo comenzaron ellos a hacer este tipo de trabajo en su comunidad, y cómo empezó a vivir la iglesia en ese compañerismo, en esa hermandad, en esa unidad. Y no bien terminó el misionero de hablarle a ellos y hacerle ver los principios esos de la comunidad de fe y que Dios espera de nosotros como iglesia, que un hombre se levantó y le dijo: ¿usted cree que al día de hoy eso se pueda lograr también? Esa fue la pregunta de ese hombre. Lo hizo muy inocente. ¿Y usted cree que al día de hoy eso se puede hacer también? Y ahí es donde el misionero dijo: sí, yo lo creo, porque el mismo que estuvo con ellos es el mismo que está con nosotros. Yo sí lo creo que se puede hacer. ¿Saben qué? Esa palabra de ese hombre causaron una revolución. Dice el artículo, causó una revolución dentro de Chile. Ahora, no, cuando digo revolución, no es una revolución militar de atacar y venir, no, una revolución espiritual de Jesucristo. Y esa revolución comenzó a llevarse por todo el país. Personas, hombres, mujeres, jóvenes, comprometidos, entregados, y comenzaron a vivir. Y dice que eso fue una explosión masiva dentro de Chile, que empezó el evangelio a correr por todos lugares, a predicarse en toda esquina. Y ¿saben qué? El Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos, porque hubo un verdadero, lo que se conoce como un verdadero avivamiento. Hubo en ese momento, porque se volvió a los principios de la palabra de Dios. Y eso es lo que es un avivamiento, que la iglesia se mueva en un avivamiento, que la iglesia se involucre en lo que es una explosión espiritual, de poder llevar ese compañerismo, hermandad y también unidad. Y es ahí donde esa explosión, ese avivamiento, no es otra cosa que permitir que el Espíritu Santo dentro de nosotros comience a tomar el control, comience a tomar la dirección, comience a manifestarse de la manera que Él quiere manifestarse a la iglesia. Es ahí donde Pablo, en su segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo, el capítulo 1, le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don del Espíritu Santo que hay dentro de ti. Avívalo, Timoteo. No vayas a no era que Timoteo no estaba avivado, no vayas a permitir que nada ni ninguna otra cosa vaya a apagar ese fuego dentro de ti. Que tú sigas predicando la palabra, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, que instes a los creyentes para que ellos puedan entender, para que ellos puedan mirar, para que ellos puedan experimentar el poder del Espíritu Santo también en sus vidas. Y eso fue lo que sucedió en Chile. Eso fue la palabra, lo que sucedió en esta iglesia primitiva. Esas fueron las mismas palabras que usó el apóstol Pablo para Timoteo. Y eso es lo que nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que dice: no apaguéis el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. No apaguéis el fuego del Espíritu, porque si lo apagamos, entonces estamos en problemas. Porque ya no es Él el que dirige, ahora es otro el que dirige. Y no podemos permitir que sea otro el que dirija, sino solamente el Espíritu Santo, que nos fue dado por Cristo para dirigir y guiar la iglesia. En Efesios el capítulo 4 dice: no contristéis al Espíritu Santo. Y cuando dice no contristéis, lo que significa es: no los hagas sentir tristes. Porque cuando no lo dejamos obrar,
como Él quiere obrar, y no nos sometemos a lo que dice la palabra de Dios, entonces Él se entristece dentro de nosotros, porque Él quiere seguir haciendo la obra de Cristo y formándonos a la imagen y carácter de Cristo, y para que su poder y su fuerza se manifieste dentro de la iglesia. No solo dentro de la iglesia, se manifieste en el mundo de las tinieblas, para que todos sean alcanzados para el reino de la luz, el reino de Jesucristo. Así que ese fuego está. Ese fuego hay que avivarlo, y eso es lo que es un avivamiento: permitir que el fuego del Espíritu vuelva a levantarse, comience a levantarse, comience a quemar, que queme impurezas, que queme inmundicia, que queme todo aquello que no le pertenece a Él, y Él comience a purificarnos para nosotros vivir correctamente delante de Dios. Que Él comience a levantar nuestro ánimo, levantar nuestra fe, mantener un compromiso único, exclusivo y serio con Jesucristo para hacer la obra. Cuando ese fuego comience a arder en nosotros, en cada uno, entonces nuestro hogar va a comenzar a arder también. El fuego va a pasar a nuestro hogar, el fuego va a pasar al matrimonio, el fuego va a pasar a los hijos, el fuego va a pasar a toda la familia, porque es el fuego el poder del Espíritu Santo. Y no solamente ese fuego va a estar en el hogar, ese fuego se va a dejar sentir en nuestros lugares de trabajo, ese fuego se va a sentir dentro de la iglesia del Señor. Cuando cada uno estemos en el fuego, vamos a arder con fuego delante del Señor, en la casa de Dios. Y cuando la iglesia esté en ese fuego, entonces vamos a poder decir: en el altar de Dios el fuego está encendido, porque la casa del Señor está encendida. Eso es lo que el Señor quiere. Y ese es el propósito del Espíritu, llevarnos a estos principios. Pero tiene que haber un compromiso, tiene que haber la verdadera entrega, tiene que haber el verdadero fluir del Espíritu en la iglesia. Y vamos a ver las almas redimidas llegando a este lugar, porque Cristo dijo: y yo añadiré, seguiré añadiendo a la iglesia los que van a seguir siendo salvos. Porque predicamos su palabra, vivimos en compañerismo, en hermandad, cantamos y exaltamos el nombre del Señor, partimos el pan, la cena del Señor, y también oramos juntos para que se derrame el poder de Jesucristo. Ese es el propósito de lo que quiere Dios con su iglesia. ¿Ustedes creen que todavía hay tiempo para hacer este tipo de iglesia? Porque el mismo que estuvo con ellos está también en este lugar. El mismo que estuvo con ellos está con nosotros, porque Él vive por siempre, y Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dale la gloria. Vamos a estar de pie. Mientras cantamos este coro, mientras tenemos este canto, el altar está abierto. Cada uno escuchó la palabra, cada uno recibió la palabra. Ahora el altar está abierto, el fuego está aquí encendido, el fuego está aquí encendido, el altar está abierto para todo aquel que se quiera acercar. Vamos a cantar este coro.